Les amo familia, Pueblo de Transformación, les amamos, mi familia y yo les amamos, les recordamos seriamente, así es que oramos por ustedes cuando el Señor trae a nuestra mente sus vidas, sus rostros, sus sonrisas, oramos por ustedes. Nosotros los extrañamos hace 8 días. Sí, ¿verdad? Claro que sí, nosotros también. ¿Verdad? Ok, el día de hoy vamos a responder 2 preguntas. La primera es, ¿por qué Dios permite que yo sufra? ¿Por qué Dios es que permite mi dolor? ¿Sí? Entonces, vamos a responder esa pregunta. ¿Por qué duele? ¿Por qué Dios permite que duela? Y la segunda pregunta que vamos a responder el día de hoy es, ¿cómo es que puedo usar ese dolor para ayudar a otros? Va a ser una predicación o reflexión muy, espero, breve, bueno, diferente a lo que están acostumbrados. Eso espero. Así es que entonces vaya tomando nota, porque no hay bosquejos si quiere tomar nota. Y entremos en materia, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios permite el dolor? Porque miren, ya hablábamos que pasan cosas en la vida. Tenemos situaciones difíciles, ¿no es cierto? Hay divorcios, hay hijos que son abandonados, mujeres hombres que son abandonados, ¿no es cierto? Tienes noticias de un cáncer, tienes noticias de diabetes, tienes noticias de presiones arteriales. Hay varias cosas que pasan en la vida, y no es que Dios sea el que produce ese tipo de dolores, ¿verdad? Dios no produce el cáncer, Dios no lo hizo. Ayer era muy interesante escuchar a un pastor que estábamos orando y le llegó una notificación que otro pastor estaba pues en fase terminal del cáncer y que oráramos por él, pero me interesó su oración porque él oraba y decía, estaba orando por sanidad y varias cosas, pero entre su oración él le hablaba al cáncer y le decía, cáncer, te ordeno que así, ¿no? Y yo no he sabido que la enfermedad tenga oídos. Yo no he sabido hasta ahorita que la enfermedad tenga oídos. Ahora, entiendo que probablemente el hermano estaba dirigiéndose a un posible demonio de cáncer y por eso lo hace de esa manera. Y quiero entenderlo de esa manera. Pero lo que leímos hace un rato en Juan capítulo 16, versículo 33, nos dice, en el mundo vas a tener aflicciones. Hermanas, esto no es el cielo. Va a haber dolor de cabeza, migrañas, fiebre, va a haber esas cosas. Ahora, aunado a eso, que son cuestiones naturales por el pecado y por la caída del hombre, son cuestiones naturales. Aunado a eso, nosotros le agregamos otros problemas, ¿no es cierto? Y entonces, la primera cosa de por qué Dios permite mi dolor, fíjate bien, Él te ha dado libre albedrío. Una cosa son las enfermedades y todo lo que pasa, pero Él te ha dado libre albedrío, de tal manera que tú puedes decidir de alguna manera tener bendición en tu vida o no tenerla, a pesar de que vienen aflicciones y otras cosas. Puedes vivir en un mar lleno de aflicciones o en un mundo con aflicciones y la bendición de Dios. Tú tienes que tomar esa decisión. En Deuteronomio, abran su Biblia y tienen que ser rápidos porque voy rápido. Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 27, dice el Señor, hoy les doy a elegir entre la bendición, fíjense bien, subrayen ahí, elegir. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición.
Deuteronomio 11, versos 26 al 27. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, está hablando Dios, que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a obedecer. Pongan atención, la elección es tuya, hermano y hermana. Tú eliges a quién obedeces. Y entonces, en base a quién elijas obedecer, es que vas a obtener bendición o maldición. ¿No es cierto? Entonces, si tú eliges, y perdón que siga tomando estos detalles, pero es importante. Si tú eliges tener temor, vas entonces a tener, y eso va a crecer, y va a ser un mar de situaciones. Si eliges vivir en conflicto con la gente, tus conflictos van a seguir creciendo. La segunda cosa de por qué Dios permite mi dolor, ya vimos que la primera es, tú decides, en cierta manera, qué tanto recibes y qué recibes. La segunda cosa es que Dios quiere atraer tu atención. Acá estoy. Eso es lo que está diciendo Dios. Escúchame. Ay, ¿por qué me pasa esto? ¿No? ¿Por qué me está pasando esto? Vamos a ver una cita en Proverbios, capítulo 20, versículo 30. Porque Dios quiere atraer tu atención. Porque Él no quiere que te mueras. Él no quiere que perezcas sin Él. Él quiere perfeccionarte. Yo les he dicho, Dios te ama tal y como estás y como eres. Pero Él no quiere dejarte así. Él quiere que tú seas como Cristo. Y cuando tú estás yéndote por el camino equivocado, cuando estás yendo por sendas oscuras, lo que Él hace es llamar tu atención, ¿sí? Y entonces, Proverbios, voy a leer la versión Dios habla hoy. En Proverbios capítulo 20, versículo 30, la Biblia dice así: algunas veces tiene que suceder algo doloroso para cambiar nuestros caminos. Algunas veces tiene que suceder algo doloroso para cambiar nuestros caminos. Proverbios 20:30 en la versión Dios habla hoy. La verdad es que no cambias. La verdad es que tú no cambias, ni yo, hasta que no duele. Solo cuando duele. ¿No es cierto? Cuando estás pasando por una enfermedad y empieza con fiebre, dolor muscular y vamos al médico, no, gracias. Y eso va creciendo, y cuando ya el dolor es insoportable es cuando dices, llévenme al médico. Mientras el dolor era leve, tú no querías ir, no cambias, hasta que el dolor es fuerte. Entonces Dios quiere llamar tu atención. Dios quiere que tú te vuelvas a Él. Entonces, no es que Él te mande el dolor, pon atención. No es que te mande Él el dolor, sino por tu libre albedrío y tus decisiones, que no fuiste al doctor inmediatamente, y era un problema serio, se complica, y cuando vas al médico te dicen que era otra cosa más difícil, ahí viene la parte ruda del dolor, y Dios utiliza tu dolor, fíjate bien, tu dolor para atraerte. Porque mientras tú estás bien, mi querido hermano y hermana, la verdad, muchas veces no buscamos a Dios, no oramos a Dios, no leemos su Biblia, no tomamos tiempos a solas con Dios, solo cuando duele. Pastor, me dejó el marido, y pues ore por mí. ¿Y por qué no oraste por 40 años que viste con él? ¿No es cierto? Pastor, esto, el otro, aquí, allá. Y entonces, no digo que no vengas y me pidas oración, ven y pídeme oración. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros nos acercamos a Dios. Buscamos la ayuda de todos lados cuando estamos pasando por problemas, pero cuando el problema es grave, cuando ya se hizo grande, nos acordamos que Dios es el único que puede hacer las cosas. Y entonces lo queremos buscar. Y Dios usa tu dolor para
atención a Él y que digas, ay, pues si hay un Dios. Pero ojalá que no lo hagas de esa manera. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9, el apóstol Pablo les dice, me alegro. Sigo con la lección que nos habla hoy. 2 de Corintios 7, 9. Me alegro no por la tristeza que les causo. Fíjense bien, Pablo estaba causándoles tristeza por las situaciones en las que él estaba viviendo y también por las cartas que le estaba escribiendo y el llamado de atención. Y él les dice, sino porque esa tristeza, los hizo reaccionar, los hizo volverse a Dios. Entonces el dolor, Dios lo permite. Uno, para que tú tomes tus decisiones. Dos, porque Él quiere atraer tu atención. Ahora, la tercera cosa que Dios hace con tu dolor es que Él quiere que tú aprendas a depender de Él. Porque como dije hace un rato, cuando vienen situaciones en tu vida, ¿verdad? En el primero que confías es en don dinero. Si lo tienes. Si no lo tienes, tendrás que confiar en don vecino, don marido o don préstamo para que te saque del apuro cuando hablamos de enfermedad o de cualquier situación. ¿No es cierto? Dependemos de todos, dependemos de mi inteligencia, de mi sabiduría, de mi capacidad, ¿no es cierto? De mis conexiones sociales, dependemos de todo eso. Y muchas veces, o algunas veces, no dependemos del Dios Todopoderoso. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos a depender de Él. Entonces, ahí mismo, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 10, aunque yo solo voy a leer algunos dos, ¿verdad? Pero, pues, tú estudia todo 2 de Corintios, capítulo 1, y fíjense, dice así, estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Imagínense cómo estaba Pablo y los que estaban con él. Perdieron la esperanza de salir con vida. Y vean lo que dice, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Él nos libró y nos seguirá librando. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo lo que hace es observar lo que hoy estamos viendo. ¿Por qué Dios permite el dolor? A veces decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no me ama mi esposa o mi marido o mis hijos? ¿Por qué en el trabajo tengo tantos problemas? Yo les he dicho aquí, ¿y por qué no tú? ¿Por qué no tú? ¿Quién eres? Yo sé que a veces hay predicadores en la televisión o en el radio que te enseñan que tú no tienes por qué sufrir porque eres hija del rey, que debes de vivir como princesa y como príncipe y que no debes de pasar por cosas de ese tipo. Incluso te enseñan que estás hasta en pecado si pasas por cosas así. Pero la verdad es que ya vimos que en el mundo tendremos aflicciones, ¿no es cierto? Y Pablo, que incluso perdió la esperanza de salir con vida de todo lo que había vivido, él dice, pero eso sucedió para que aprendiéramos a confiar en Dios. Cuando tú te estás yendo por el caminito equivocado, Dios permite que tengas problemas en base a tu libre decisión, a las decisiones que tú tomas, y cuando te metes en aprietos, entonces Dios llega a tu corazón, toca la puerta de tu corazón y te dice, hello, aquí estoy, voy hacia acá, quiere llamar tu atención, y enseguida lo que Él quiere es que tú aprendas a depender de Él. Entonces David aprendió eso en el Salmo 119, versículo 71. David dijo, me hizo bien haber sido humillado. ¿A quién le gusta ser humillado? Ahora, estoy seguro que él no escribió esto cuando estaba siendo humillado, porque cuando estás siendo humillado, pues estás en otro punto. Cuando te estás olvidando de Dios, estás en otro punto. Él lo escribió despuesito de haber sido humillado y aprendió la lección, y
Y en el Salmo 119, verso 71, dice, me hizo bien haber sido humillado, pues aprendí tus leyes. ¿Te das cuenta? Y si observas cuándo es que has leído o aprendido más versículos bíblicos, es cuando estás en problemas. Porque cuando estás bien, tu Biblia se empolva en la casa. ¿Sí? Cuando estás bien, cuando el salario está bien, cuando no hay problemas en el trabajo, ahí estás bien y te olvidas de Dios y Dios quiere llamar tu atención y Dios quiere que aprendas a depender de Él. Pero la otra cosa importante que usa Dios cuando tú tienes dolores y que Él quiere hacer contigo es que cuando nosotros tenemos dolor, Dios nos da un ministerio. ¿Sí? Cuando tú estás pasando por dolor, Dios permite que tú tengas ese dolor para darte un ministerio para otras personas. Porque eres la persona clave para ministrar a alguien que está pasando por el mismo problema que tú. ¿Sí? Nadie puede ayudar mejor a una madre con un hijo con síndrome de Down que una madre que tiene un hijo con síndrome de Down. ¿No es cierto? ¿Quién lo va a entender más y mejor que esa persona? Entonces, tu experiencia dolorosa, tu sufrimiento, Dios lo va a usar con atención. Y de ahí pasamos a responder la segunda pregunta. Dios lo va a usar para que tú sirvas a alguien. Entonces, usa tus experiencias dolorosas para ayudar a otros. ¿Cómo lo hago? Esa es la segunda respuesta que vamos a dar a esta segunda pregunta. Entonces ya vimos por qué Dios permite el dolor. Dios te ha dado libre decisión y de ahí ocurren muchas cosas. Él quiere atraer tu atención, Él quiere que aprendas a depender de Él y Él quiere darte un ministerio para que le sirvas. No estás aquí de adorno, ¿ok? No estás aquí para acabarte todas las vacas que hay en el planeta y todos los elotes. No estás para consumir nada más. Dios te puso en esta tierra para que aportes, para que des algo. Y hay gente con necesidad que está alrededor tuyo, que tú puedes ser su bendición para él. Entonces, cuando hablamos, y antes de responder la siguiente pregunta, de que Dios te ha dado un ministerio para otros, sí, vean lo que dice 2 de Corintios en el capítulo 1, versículo 3 al 4. Dios es quien nos consuela en todas, y subraya esa palabra, todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Te das cuenta? Este versículo te está diciendo, tú sufriste, Dios te bendijo, Dios te sanó, Dios te levantó. Entonces, de esa misma manera que Dios lo hizo contigo, quiere Dios que tú consueles a otros que están en necesidad. Incluso en la historia de José en Génesis capítulo 50. ¿Recuerdan la historia de José? Unos hermanos queridos de él que lo avientan en un pozo para que se muriera, pero luego lo sacan y mejor deciden venderlo, etcétera, etcétera. Se hace segundo al mando de Egipto, ¿no es cierto? Y viene una escasez y llegan los hermanos, ¿recuerdan? Si llega una escasez al mundo y entonces él, como Dios lo había puesto en ese lugar con un propósito, subrayen en su mente propósito. ¿Por qué? Porque entonces cuando llega el hambre sus hermanos llegan a pedirle de comer a él y él sí tenía para darles. Y pongan atención en el versículo 20 de Génesis capítulo 50. En Génesis capítulo 50 versículo 20, hablando José a sus hermanos, ya cuando llegan ellos a pedir de comer y lo ubican y ay, perdónanos, no queríamos hacerte daño, no. Era una broma.
hermanos. Porque luego es que la gente te puede querer estar haciendo mal, ¿no? Y piensas que te va mal. Pero los hijos de Dios eso se nos resbala. Dice la Biblia que si bebieras cosa mortífera, no te dañará. O sea, si bebieres veneno, ¿qué te puede hacer que te entierren un monito por ahí en la tierra y suelten unos ritos satánicos contra ti? Nada, porque tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Y vean, aun cuando la gente te quiere dañar y te quiere hacer algo, observa lo que dice el verso 20, empezaron a hacerme mal, pero Dios transformó. Ahora, Dios no hizo el mal, fue libre albedrío de los hermanos, recuerda. Entonces dice, Dios transformó ese mal en bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo dicen que lo que no te daña, cómo te hace más fuerte? Pero hay lo que no te mata te fortalece. Y en este sentido, cuando la gente te está haciendo daño, física, moral, psicológica, llámale como tú quieras, espiritual, cuando la gente quiere hacerte daño, mujer y hombres, ¿verdad? ¿En quién confías? ¿En quién confías? Y confías en Dios, y cuando confías en Dios, entonces tú puedes decir como José, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, y ahora soy más fuerte. ¿No es cierto? Entonces tú tienes un ministerio para el Señor. Y vean, todo lo que vivió José, fíjense, todo lo que vivió José le sirvió. Todo ese dolor que Dios permitió que sufriera José le sirvió para servir a quienes. Todo el mundo de esa época, ¿no? A los egipcios, pero a su familia, hasta se los trajo a vivir. ¿No es cierto? Sí, a ellos fue lo que sirvió. A ellos les dio de comer. A ellos, ¿te das cuenta? Cuando tú caes en el juego de la gente, de que me están haciendo mal, pues ahora va la mía. Incluso cuando dices, pues que Dios te bendiga. Eso es una venganza. Eso es venganza. Incluso eso es pecado, porque la Biblia dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ese es uno de los mandamientos, creo, ¿no? No tomarás el nombre de Dios en vano, porque ya no le puedes decir. Entonces dices, pues, Dios te bendiga. Porque dentro de tu corazón está la raíz de amargura y quieres sacarla. ¿Me explico? Sírvele, atiéndele. No es fácil. ¿A quién les dijo que era fácil? ¿Por qué creen que la iglesia no está llena? Sí, claro. Sí. Solo hay gente valiente en este lugar. ¿Sí? Solo hay gente valiente. Solo hay gente que quiere ser diferente a lo que marcan los estatutos y la sociedad. Son las que estamos ahí, que queremos buscar de Dios. Los demás prefieren vivir la vida fácil. Por 80 años Dios les permitirá vivir la vida fácil y después que Dios los haga confesados. ¿Cómo uso entonces mi dolor para ayudar a otros? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16. Primero que nada nos dice que tú y yo debemos estar preparados. Primera de Pedro 3, 15 al 16. Dice que deben de estar siempre preparados, y subrayen eso en su Biblia, siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con, y encierren un círculo en su Biblia esas dos palabras: gentileza y respeto.
están asaltando, ¿verdad? Y me dicen el viernes, ¿y por qué no te pones al brinco? Bueno, primero por la 45 que traes ahí. No, pero a ver, ¿por qué no me la estás mentando? ¿Por qué no me estás diciendo? ¿Por qué no tienes ganas de platicar? O sea, me roba mi mente, ¿no? Sí lo hice. Le dije, soy pastor de ahora entiendo. Ahora entiendo. Y luego dice, Dios me bendijo. Entonces, a ver, explíqueme. ¿Por qué Dios me lo mandó para que yo lo asaltara? A ver, explíqueme. Dios está entonces también conmigo. Digo, aunque tú no lo creas, Dios te ama. Y Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Tiene chance de que ganas de platicar de Dios. Yo creo que por eso no me espanté, creo, y no me tronó, y no me... no, estaba yo hasta como con risa, yo creo, así como... Creo que me sacó más de una su actitud que todo lo demás. Digo, ya cuando me cayó el 20 de todo. Gálatas 6, entonces debes de estar preparada, ¿ok? Porque Dios va a usar tu dolor, ¿te das cuenta? Dios va a usar tu dolor para que le sirvas a otras, a esa que te jodió en el seminario, en el curso que estás tomando, ¿verdad? Dios va a usar eso para que tú le sirvas, le ayudes a otros. Entonces debes de estar preparada. Eso es lo que debe de estar en tu mente, que debo de estar listo para las eventualidades. ¿Cómo reacciono? No es ya no voy, no. Ahora es, pues va, pero con Cristo soy diferente. Y entonces debo de estar preparada. Quiere decir esto que planeas, haces un plan. Pero en Cristo. Gálatas 6, 1, 2. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes, que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese, cada uno, porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. En mi vida cristiana yo también tuve tiempos de ya no querer ir a la iglesia y hubo tiempos que dejé de ir a la iglesia. Lo que quiero decir con esto es entiende a la gente en la iglesia. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, entiende a tus hermanas y hermanos. Y no cuando suceda una situación, un pecado, como dice aquí, si alguno de ustedes se sorprendió del pecado, no te cortes las venas con un bolillo y lo eches al infierno. Ayúdale, porque a lo mejor, tú has pasado por eso probablemente. Y si no has pasado, probablemente vas a pasar. O quizá por algo diferente, menor o peor, yo no lo sé. Pero haz con otros como quieres que hagan contigo, ¿no dice la Escritura? Entonces dice que tú que eres espiritual, y a veces me dan ganas de poner las comillas, ¿no? Pero no, la Biblia sí dice que tú que eres espiritual, ¿sí? Tú que eres espiritual, debes restaurarlo con una actitud humilde. Ponte en sus zapatos. No llegues con el machete y ya no ministras, ya no vengas a la iglesia, aquí no queremos ni verte. No lo hagas así, sé humilde. Pero cuídese cada uno porque también pueden ser tentados. Y entonces dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y así cumplirán la ley de Cristo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Amor, ¿te das cuenta qué difícil es amar en esta época? Así es que entonces yo quiero darte unas sugerencias breves, rápidas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 12. Sí, lo
nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabías, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser descarga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Versículos 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos, si está leyendo, subraye eso, y consolábamos, subraye eso, a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Subraye, encargábamos. Tres sugerencias que hay aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 12. Hermana, para ayudar a otros, recuerda de dónde Dios te ha sacado, ¿sí? Entonces, la primera cosa que tú debes hacer es ser humilde. Sé humilde, por favor, con la gente. Recuerda de dónde Dios te ha sacado. No pongas la llaga sobre su herida y ¡ay, pecador inmundo! Sé humilde, sé auténtica, sé auténtico. No finjas, como decía hace un rato, Dios te bendiga. No finjas, sé auténtica, sé humilde, sé auténtico. También nos referimos a ser auténtico con sé tú mismo. No aparentes ser el espiritual que no eres, o el carnal que no eres. Sé tú. Ponte en sus zapatos. Sé auténtico, sé humilde, pero sobre todo, algo que he aprendido al escuchar a la gente, no le tires un sermón. Eso solo lo hago yo. De veras. Eso déjamelo a mí. Pues tú escúchalo, bendícele, ten misericordia, sé humilde, sé auténtico. Pero no le tienes todo un rollo y le empieces a pasar la Biblia de un lado por el otro, de Génesis a Apocalipsis, de cómo debe ser su actitud. ¿Sí? Entonces no le des un sermón. Escucha su necesidad, enfócate en la raíz del problema y toma uno o dos pasajes bíblicos o algo de tu propia experiencia. No es pecado si no usas la Biblia, no es pecado, ¿sí? Por eso siempre les insto a memorizar la Biblia, ¿no es cierto? Pero si no la llevas contigo incluso, pues dile, mira, yo he aprendido esto. Dios tuvo misericordia de mí y yo era quizá más pecador que tú. Tú no le tienes un rollo. Lo que la gente quiere hacer es hablar. Y Dios te va a dar te ha dado este ministerio de servicio en base a tus experiencias dolorosas. Por eso Dios permite el dolor. Por esas cuatro cosas que les dije y para que tú sirvas a otro. ¿Cómo puedo servir a otro entonces? Preparándome para responder, pero siendo humilde, siendo honesto y no dándoles un sermón, siendo sencillos. Y termino con Hechos capítulo 20, versículo 24. En la Nueva Versión Internacional, Hechos capítulo 20, verso 24 dice: considero que mi vida carece de valor para mí mismo.
con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio, subraya ahí en su Biblia servicio, que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjate, Pablo consideraba que su vida carecía de valor, con tal de hacer las cosas que Dios le había mandado. Lo que quiero decirte finalmente es, si la gente te daña y viene el dolor a tu vida, aprende. Practica lo que hoy hemos aprendido, ¿verdad? Pero sé humilde, sé auténtico, sé veraz y bendícelos con una verdadera bendición, ¿no es cierto? Y permite que ese dolor te capacite, que Dios lo transforme para capacitarte en una mejor persona que puede servir a su hermano o a su hermano. ¿Vale? Vamos a ver, incline su rostro, por favor. Yo quiero que pongas en tu mente la situación que estás viviendo, lo que tú estás experimentando, y vamos ahora, Señor Jesús.